Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. En camino a conocerte, la luz se aclara. En las últimas décadas, un número significativo de teólogos ha demostrado que Juan 1.1 habla de una sola persona, específicamente el Padre, y que la palabra no es otra persona, ni Yahushua Cristo, pero es de hecho la palabra de Yahuwah, que produjo la creación del Génesis, como en el Salmo 33:6. Por la palabra de Yahuwah fueron hechos los cielos. El paralelo entre Génesis 1 y Juan 1 es obvio. Yahuwah hizo que la creación existiera mediante su palabra. La nueva creación se inició en Yahushua, el Hijo de Yahuwah. El término hebreo para palabra es davar, el término arameo memra y el griego logos. Significa más que simplemente palabra. Hablan de la autorrevelación de Yahuwah, su autoexpresión. Los muchos léxicos muestran que los logotipos significan expresión, mandato, decreto, plan, expresión de la mente, pensamiento creativo, propósito, promesa, mensaje, sabiduría o razón. Palabra es una traducción inadecuada de logos, porque logos engloba los pensamientos, el habla y la acción. Entonces las frases, los pensamientos creativos de Yahuwah expresados en la actividad, el propósito o plan expresado, decretado de Yahuwah, el mandato intencional de Yahuwah o frases similares reflejan más adecuadamente el significado de los logotipos. De modo que Juan, de la manera típica judía, habló del gran diseño de Yahuwah, su propósito y su mente, su programa de inmortalidad. Una gran ayuda para nuestra comprensión se encuentra en el prólogo de la primera carta de Juan, que proporciona un comentario parcial sobre el prólogo de su Evangelio. En 1 Juan 1.1.3 aprendemos que la palabra es el propósito o la promesa decretada por Yahuwah de dar a los humanos vida eterna o vida de la época venidera. Entonces la promesa impersonal, el propósito declarado o la actividad expresiva planificada es lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con respecto a la palabra de la vida. Y la vida se manifestó volviéndose visible para que los discípulos pudieran verlo y tocarlo. Fue entonces cuando el propósito decretado de traer la vida de la época venidera se hizo carne. Esto es paralelo a las acciones autoexpresadas por Yahuwah que dieron lugar a la creación original. Juan, en su primera carta, dice: la vida del siglo por venir estaba con Yahuwah. 1 Juan 1.2. Con esa explicación nos dice que era la promesa de la vida que estaba con Yahuwah al principio, todavía no el Hijo de Yahuwah. El Hijo comenzó a existir solo cuando fue engendrado en María. El prólogo no muestra conversaciones entre Yahuwah y la palabra. Después del nacimiento de Yahuwah, Juan registró mucha comunicación entre Yahuwah y Yahushua. Eso demuestra además que la palabra, aunque personal, como proveniente de Yahuwah, no es una persona separada de Yahuwah hasta que Yahushua nazca. Nuestra comprensión del prólogo se ve reforzada cuando examinamos sus detalles internos. Esto nos da pistas sobre cómo comprender sus diversas partes. Por ejemplo, la referencia de Juan a aquellos que nacieron de Yahuwah, 1.12.13, muestra que es el propósito declarado de Yahuwah, de hacer una nueva creación, como también dice el resto del Nuevo Testamento. Y el versículo 18 muestra que nadie ha visto o llegó a conocer a Yahuwah. Y por lo tanto el plan de salvación de Yahuwah se envía en la forma de un hombre, versículo 14,
para explicar, revelarlo o declararlo, versículo 18. Según el versículo 17, tal revelación fue cumplida solo parcialmente por la ley. Pero la gracia y la verdad y un conocimiento más completo de Yahuwah se realizaron a través de Yahushua Cristo. Curiosamente, el prólogo muestra sorprendentes paralelos con Proverbios 8, 22, 30, donde la sabiduría está personificada, pero nunca hipostasiada, es decir, nunca una persona real. También hay cierta similitud entre Juan 1.1 y la introducción a la carta a los Hebreos. La Nueva Biblia Americana muestra el diseño de poesía y prosa que constituye el prólogo de Juan, una forma poética, ligeramente diferente del prólogo. Es presentada por el teólogo católico Raymond Brown, como primera estrofa, versículos 1 y 2, tercera estrofa, versículos 10 a 12b, segunda estrofa, versículos 3 al 5, cuarta estrofa, versículos 14 y 16. Debido a que este factor poético no fue reconocido en épocas anteriores, el prólogo se tomó literalmente. Esto ha resultado en la hipostatización de la palabra en los versículos 1-5, es decir, convertir la palabra en una persona separada de Yahuwah. Esto llevó a un malentendido de la intención de Juan. Cuando una obra literaria tiene una forma poética, es más natural que contenga lenguaje metafórico, que en este caso es el lenguaje figurativo de la personificación. Roger Hike, erudito jesuita, explica: la hipostatización significa convertir una idea o un concepto en algo real. Los símbolos sabiduría, palabra y espíritu que se encuentran en las escrituras judías y se refieren a Yahuwah no son hipostatizaciones sino personificaciones. Un acontecimiento importante ocurrió cuando una personificación se transformó en hipostatización. Ese gran desarrollo condujo a un cambio en la intención de Juan y a la creación de una segunda persona en la deidad. El monoteísmo fue socavado. Yahuwah se convirtió en dos personas y eso fue un desastre. La personificación en el prólogo de Juan es apropiada porque las fuentes de Juan eran literatura hebrea, aramea, donde la personificación se usaba libremente. Por ejemplo, el término hebreo dabar, traducido como palabra, a menudo se personifica en las escrituras hebreas. Con rapidez corre su palabra, Salmos 147, 15. La palabra se trata como si fuera una persona, pero no lo es. No es literalmente una persona. Entonces un logos personificado no era una idea nueva para Juan o sus lectores. El hecho de que logos sean gramaticalmente masculino en género en el griego no significa que sea sexualmente masculino cuando se traduce al español. Entonces, por ejemplo, en francés una mesa es femenina, pero no ella en el inglés. Una palabra es un eso. Todas las cosas por él fueron hechas. La palabra, versículo 3. La palabra griega logos aparece en la número 70, la versión griega del Antiguo Testamento, unas 1500 veces. Nunca describe a una persona literal. También aparece más de 300 veces en las escrituras cristianas y solo se escribe con mayúsculas, incorrectamente, como una persona en Juan 1. La mayúscula es una edición editorial de traductores. Palabra está legítimamente en mayúscula en Revelaciones 19:13, donde el regreso de Yahushua, para entonces una persona, es la palabra. Como comenta el Dr. Colin Brown de Farrell Seminary, leer Juan 1.1 como si significara al principio era el Hijo está claramente equivocado. El profesor de teología en Heidelberg, H. Wendt, dice: no deberíamos argumentar desde el significado de Filón de la palabra como una personalidad preexistente. En otras palabras, no tenemos que seguir al filósofo judío Filón y pensar en la palabra como una personalidad distinta. El profesor de la divinidad, James Dunn, dijo: en las primeras etapas del poema Juan 1, todavía estamos tratando con la sabiduría, no como un ser personal, sino como la sabia expresión de Yahuwah personificada. Y nuevamente Roger Haidt dijo: una cosa es cierta, el prólogo de Juan no representa el conocimiento descriptivo directo de una entidad divina, o ser llamado Verbo, que descendió y se convirtió en un ser humano. Leer una metáfora como un discurso literal es una mala interpretación. Nuestro entendimiento fue compartido por algunos de los padres de la Iglesia primitiva. El comentario de Orígenes sobre Juan dice: logos, solo en el sentido de la expresión del Padre que se expresó en un Hijo cuando Yahushua fue concebido.
Tertuliano 155-230 traduce logos como hablar y declara: es el uso simple de nuestra gente para decir de Juan 1 que la palabra de revelación estaba con Yahuwah. Esta vista sobrevivió en España y el sur de Galia hasta menos el siglo VII. Con respecto a las traducciones anteriores a la Biblia, el rey Jaime de 1611, 7 traducciones principales usaban W minúscula para la palabra, y hay numerosas traducciones desde 1611 que reflejan el hecho de que no hay una segunda persona de la que se habla en Juan 1.1. Por ejemplo, Concordant Dialogue, la traducción de 1985 del historiador judío Gluck Lekes Conflict, y la traducción de 1973 de Robert W. Funk. Ejemplos modernos son: al principio Yahuwah se expresó a sí mismo. Esa expresión personal, esa palabra, estaba con Yahuwah y era Yahuwah, J.B. Phillips. Al principio era el propósito en la mente de Yahuwah, el propósito que era el propio ser de Yahuwah. Este propósito tomó forma humana en Yahushua. G. Becker, Teología del Nuevo Testamento. En el principio existía la palabra divina y la sabiduría. La palabra divina y la sabiduría estaban ahí con Yahuwah. Estuvo ahí con Yahuwah desde el principio. Todo llegó a ser gracias a ella, Robert Funk. De lo anterior parece que una interpretación apropiada del versículo 1a podría ser: en el principio fue el propósito decretado y el propósito fue con Yahuwah. Es de destacar el hecho de que el poema está organizado en lo que se llama forma de paralelismo de escalera, en la que la última palabra de una frase se convierte en la primera palabra de la siguiente, llegando finalmente al clímax. A continuación se encuentran más comentarios de traducción sobre el versículo. Versículo 1b, y el propósito decretado era característico de Yahuwah. Gramaticalmente esto se puede traducir: la palabra era Yahuwah, o la palabra era como Yahuwah, de la misma naturaleza y carácter de Yahuwah o divino. La falta de un artículo definido significa predicación más que identificación. Notas de Knapp. Esto significa que la palabra tenía la cualidad de Yahuwah, no era idéntico a Yahuwah. El artículo de Philip Jarner, titulado Sustantivos predicados anastrosos cualitativos, establece que los sustantivos predicados anastrosos que preceden al verbo, de los cuales la segunda aparición de Teos en Juan 1.1 es un ejemplo, pueden funcionar principalmente para expresar la naturaleza o el carácter del sujeto. La fuerza cualitativa del predicado es tan prominente que el sustantivo no puede considerarse definido. El manual gramatical del Nuevo Testamento griego de Dana y Manti hace lo mismo, al igual que la serie de manuales de VS que dice: dado que Yahuwah no tiene el artículo que lo precede, Yahuwah es claramente el predicador, y la palabra es el tema. Esto significa que Yahuwah aquí es el equivalente de un adjetivo, y esto justifica la traducción: la palabra era la misma que Yahuwah. Las siguientes traducciones reflejan este punto gramatical. El verbo estaba con Yahuwah y compartía su naturaleza. La traducción del traslado: y lo que era Yahuwah, la palabra era. Biblia revisada en inglés. La naturaleza de la palabra era la misma que la naturaleza de Yahuwah, Barclay. La palabra era divina, Moffat, también Smith y Goodspeed. No hay justificación para escribir con mayúscula palabra en la frase la palabra era Yahuwah, como si la palabra significara una segunda persona. Una identidad 1 a 1 con Yahuwah es incorrecto porque destruye el monoteísmo unitario. Yahuwah es una persona de las Escrituras. Para nosotros hay un solo Yahuwah, el Padre. 1 Corintios 8.6, Juan 17.1.3 y 1 Timoteo 2.5. Además, la traducción un Dios, la traducción de los testigos de Jehová, es gramaticalmente incorrecta y no resalta el aspecto cualitativo de la frase: tal interpretación es una terrible mala traducción, de Bruce Metzger. También es teológicamente incorrecto porque Deuteronomio 32:39 dice: yo soy el único Dios, no hay otros dioses fuera de mí. Si Juan hubiera querido decir divino, podría haber usado la palabra griega celos. Sin embargo, divino expresa significado, aunque de manera bastante débil. Intención de Juan. Juan escribe su prólogo para mostrar que Yahuwah ha tenido un propósito desde el principio. Juan luego muestra el avance de este propósito hasta el clímax, cuando el propósito se encarna, Juan 1.14. El propósito se convirtió en el nombre Yahushua. El prólogo tiene intrínsecamente un movimiento dinámico y determina su propio punto focal. Comienza universalmente y termina de manera concreta, Kushel. Este avance parece avanzar hacia el versículo 14, que es el punto culminante del prólogo.
Así que la palabra se representa al principio con solo una ligera personificación que entra en juego. La personificación se fortalece a través de los versículos 10 y 12, a medida que el poema avanza hacia la aparición de la persona real de Yahushua en el versículo 14. También estrecha constantemente su enfoque de la universalidad. En el principio, versículo 1, 2, 3a, reduciendo a la raza humana que no le conoció, versículo 3b, 5, 10, reduciéndose aún más a su propio pueblo que no le aceptó, versículo 11, reduciéndose nuevamente a los que sí aceptaron él, versículo 12 y 13. Finalmente el enfoque se reduce a la palabra hecha carne, versículo 14a. Los versículos 14b, 16 y 17 muestran la superioridad de la etapa final del plan de Yahuwah hablado a la existencia en el Hijo unigénito. Esta etapa es superior a la etapa anterior a través de Moisés, la Torá. El versículo 18 muestra que sólo a través de este Hijo único, Yahuwah es completamente revelado. Con estos antecedentes ahora podemos demostrar nuestra comprensión del prólogo del Evangelio de Juan. La palabra impersonal se personifica en versos 1 y 2, primera estrofa del poema. Al principio fue el propósito decretado, y el propósito fue con Yahuwah, y el propósito fue característico de Yahuwah. Esto fue al principio con Yahuwah. En al principio no se refiere directamente a la creación de Génesis, sino a un tiempo antes de esa creación, cuando Yahuwah formó un propósito para producir humanos como candidatos potenciales a la inmortalidad. En el principio también tiene connotaciones de salvación en la nueva creación, versículo 13. La frase estaba con Yahuwah significa que la palabra se origina en él, como en Job 27:11. No esconderé el conocimiento que está con el Todopoderoso. Versículos 3-5, segunda estrofa. Todas las cosas del universo llegaron a ser a través de él, y sin él nada llegó a ser. Lo que ha llegado a ser en él era la vida de la era venidera. La inmortalidad y la vida eran la luz de los hombres. La luz, la verdad del propósito de Yahuwah, brilla en las tinieblas. Las mentiras de Satanás comenzaron en el Edén y las tinieblas no la dominaron. Génesis 3:15 en adelante. Antes de 1611, la Biblia del rey Jaime II y también en algunas traducciones modernas, Día de Luto, en los versículos 3-4, se traduce a través de este, no a través de él. El uso del pronombre este para la palabra es apropiado porque el poema avanza con una personificación cada vez más fuerte. Finalmente, la palabra se convierte en la persona Yahushua. En las estrofas 1-2, la palabra no personal es un sinónimo cercano de la luz, que también toma el pronombre neutro. Nota, Raymond Brown comenta, la palabra griega zou, vida, nunca significa vida natural en los escritos de Juan, y el prólogo habla de la vida eterna. Eso es la vida en el siglo venidero, la vida en el reino futuro que se puede saborear ahora a través del Espíritu. La primera sección de prosa. Puede ser que los versículos 6, 9, 12c, 13 y 15, 17 y 18 sean la prosa original en la que se insertó un poema ya estructurado. Versículo 6. Vino un hombre enviado por Yahuwah cuyo nombre era Juan. Versículo 8. Él no era la luz, pero vino a testificar acerca de la luz. Versículo 9. Había luz verdadera, la autorrevelación de Yahuwah a través de Yahushua, que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Una frase común entre los judíos según la Biblia mundial comentaría. La personificación de la palabra se hace más fuerte en la tercera estrofa. Versículo 10. Él, la palabra, el propósito de Yahuwah personificado, estaba en el mundo de la humanidad, cosmos, y el mundo llegó a ser a través de él, pero el mundo no sabía. Versículo 11. Él, el propósito de Yahuwah personificado, pero el propósito encarnado, ahora está saliendo a la vista. Vino a través de la ley a lo que era suyo, Israel, pero su propio pueblo no lo aceptó. El poema pasa a otra etapa hacia ese clímax, fortaleciendo aún más la personificación con la revelación de que el propósito de Yahuwah en la forma de la Torá fue previamente rechazado por Israel. Sin embargo, debido a su introducción de la luz verdadera en el versículo 9, bien puede ser la intención de Juan mostrar que Yahushua, como el propósito encarnado de Yahuwah, vino a Israel y no fue aceptado. De ese modo, Juan nos está preparando para el anuncio culminante del versículo 14. Versículo 12ab. Pero aquellos hombres iluminados que lo aceptaron, guardando la Torá, que era su tutor que conducía al Mesías, el propósito de Yahuwah personificado, él les dio poder para que aceptaran al Mesías, para convertirse en hijos de Yahuwah.
La segunda sección de prosa, versículo 12c, a los que creen en su nombre, es decir, creen en él, el propósito encarnado. Versículo 13, que nacieron no por generación natural, ni por elección humana, ni por decisión de un hombre, sino de Yahuwá, nacido de arriba. Es solo con el versículo 14 que podemos hablar del logos personal. Antes del versículo 14 estamos en el mismo ámbito que el discurso precristiano sobre la sabiduría y el logos, tratando con personificaciones en lugar de personas, acciones personificadas de Yahuwá en lugar de un ser divino individual como tal. Cashel está de acuerdo, solo desde el versículo 10 en adelante se puede hablar del logos en sarcos, por ejemplo el ser humano, Yahushua, pero es el versículo 14 el que primero deja inequívocamente claro, en términos cristianos, que la palabra se hizo carne y por tanto identifica al logos a sarcos con una persona específica. La declaración climática sobre la cuarta y última estrofa de la palabra envuelta, el versículo 14, y el propósito declarado de Yahuwá llegó a ser hombre mortal y tabernáculo como el nuevo modo de la presencia de Yahuwá entre su pueblo, entre nosotros. Y vimos el propósito de Yahuwá ahora encarnado, su gloria como de un unigénito, de un Padre lleno de gracia y de verdad. En el versículo 16, de su plenitud todos hemos recibido gracia. El versículo 17 muestra que esto es verdad a través de Yahushua, que conduce al nuevo pacto. En lugar de la gracia, la Torá que se desvanece después de que se cumple. O NBI tiene una intención tras otra, o NJB tiene un don reemplazando a otro. La última sección de la prosa, en el versículo 17 y 18, porque mientras la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron a través de Yahushua Cristo. Nadie jamás ha visto revelado a Yahuwá. El Hijo único que está cerca del corazón del Padre, NJB y NRSV, lo ha explicado. En resumen, quizás los puntos más útiles son el entendimiento de que el término palabra es inadecuado para expresar el significado de logos, y que la mayor parte del prólogo es poesía, lo que indica una gran probabilidad de significado metafórico para palabra, como en el paralelo pasaje Proverbios 8, sabiduría. Además, como dice Cashel, el prólogo tiene intrínsecamente un movimiento dinámico y determina su propio punto focal. Comienza universalmente y determina de manera concreta. Esto realmente hace que sea difícil volver a una etapa anterior del prólogo. Tal movimiento hacia adelante en el poema indica fuertemente que Yahushua es lo que la palabra se convirtió solo en el versículo 14 y, en nuestra opinión, no antes del versículo 11. Lo que hace imposible que haya habido una persona preexistente en Juan 1.1, una segunda persona que en realidad es Yahuwá. Contradeciría todo el resto de la escritura y contradeciría a Yahushua en Juan 17.3. Tu Padre eres el único que es verdaderamente Yahuwá. Profesor distinguido del Nuevo Testamento, T.W. Manson, expone nuestro punto de manera hermosa. Dudo mucho que John pensara en el Logos como una personalidad. La única personalidad en la escena es Yahushua, el hijo de José de Nazaret. Esa persona encarna el Logos tan completamente que Yahushua se convierte en una revelación completa de Yahuwá. Pero ¿en qué sentido estamos usando la palabra encarna? Para Juan, cada palabra de Yahushua es una palabra del Señor. Por Ray Faircloth. Una de las principales doctrinas del cristianismo es la creencia en una divinidad trina. De hecho, el pequeño puñado de denominaciones que rechazan la Trinidad con frecuencia son vistas como cultos. Sin embargo, el estudio diligente de la Biblia, junto con la historia documentada, revela una verdad impactante. La doctrina de una Trinidad tiene sus orígenes en el antiguo paganismo.
No, en las Escrituras. De hecho, la Biblia advierte expresamente contra esta doctrina. Pero no confíe en nuestra palabra. Estúdielo por sí mismo. Para un estudio cuidadoso de los orígenes históricos de esta doctrina, visítenos en worldslastchange.com. No es demasiado tarde. Tenemos cientos de artículos y vídeos sobre muchos temas religiosos y espirituales diferentes y se agregan más todo el tiempo. Hay artículos que dan consejos sobre cómo disfrutar de una vida cristiana victoriosa. Otros artículos profundizan en pasajes de las Escrituras malentendidos y explican lo que significaba el hebreo original. También ofrecemos muchos artículos y vídeos sobre profecía. Pablo le dijo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda una buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Si lee detenidamente el material de nuestro sitio web, tendrá una base sólida, no solo en las verdades doctrinales, sino que también aprenderá los secretos de la oración eficaz, cómo estudiar la Biblia para que pueda descubrir la verdad por sí mismo. Nuestra primera pregunta a nuestro email diario de hoy es una con la que creo que un número de crecientes podrán relacionarse. Es de Belinda Murray, en los Estados Unidos. Ella escribe: estimados NWC, mi esposo y yo estamos luchando por saber cómo lidiar con una determinada situación que está destrozando a su familia. Su hermano se va a casar y sus padres se niegan a asistir porque se casará con otro hombre. Mis suegros son cristianos muy conservadores y creen que asistir a la boda sería apoyar el pecado de la homosexualidad. También están presionando al resto de la familia para que boicotee la boda. Mi marido está destrozado. Él y su hermano son cercanos y siente que no ir dañaría irreparablemente cualquier relación que pueda tener en el futuro con su hermano. Queremos hacer lo correcto, pero no estamos seguros que es lo correcto. ¿Hay algún principio bíblico que podamos aplicar a la situación? Esta es una situación delicada. Existe la posibilidad de mucho dolor en ambos lados, y con la legalización del matrimonio homosexual en más países se puede ver cómo esta es una situación a la que más y más personas se van a enfrentar. Y no solo los miembros de la familia, sino también los amigos. Puede que hayan parejas con opiniones contrarias. Sin embargo, me gusta la pregunta de Belinda. Lleva este tema de regreso a donde debería estar, fuera de las opiniones cargadas de emociones, y lo coloca directamente en el ámbito de los principios. ¿Cuáles son los principios bíblicos que se aplican a la situación? Es posible que las Escrituras no brinden una solución detallada para cada situación, pero si conoce los principios bíblicos que debe aplicar, no se equivocará. Entonces, si no está escrito en las Escrituras, ¿cómo sabes cuáles son los principios a seguir? Bueno, en esto, como en muchas otras cosas, la vida del Salvador debe ser nuestro ejemplo. Oh, sí, por supuesto. Pero en este caso, ¿qué hizo? Yahushua se asoció con los pecadores. De hecho, esa es una de las razones por las que los supuestos justos lo rechazaron. Veamos Lucas 15, versículo 1. Claro. Entonces se acercaron a él todos los publicanos y pecadores para escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y se sienta a comer con ellos. Este es un pasaje particularmente revelador porque aquí vemos que Yahushua no solo recibió a los pecadores. Todos sabemos que como Salvador de la humanidad, Él también socializó voluntariamente con ellos. Ahora en Mateo 11, versículo 18 y 19 dice: Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama. No se trataba de lo que Yahushua comiera y bebiera. Todos tienen que comer y beber o morirán. Es que comió y bebió mientras socializaba con aquellos a quienes los llamados justos habían rechazado por ser pecadores. Mira, los fariseos no aceptarían ni mucho menos socializarían con cualquiera que sintieran que era un pecador. Nos gusta pensar de nosotros mismos como superiores a los fariseos, pero cuando lo piensas, muchos cristianos de hoy reaccionarían de la misma manera, negándose a socializar con aquellos cuyos estilos de vida creen que son pecaminosos. Pero al no socializar con una pareja del mismo sexo o ir a su boda, cenar en su casa, recibirlos en la tuya, lo que sea, ¿no sería visto como un apoyo de su pecado? Creo que eso puede ser lo que muchos cristianos temen hacer y la razón por la que se abstienen de socializar con pecadores. Incuestionablemente, Yahushua socializó con los pecadores y los aceptó.
Lo que no hizo fue participar en su pecado. Él nunca probó el pecado en sí. ¿Qué le dijo a la mujer sorprendida en adulterio? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Yahushua vino a salvar a los pecadores, a todos los pecadores. No solo al pecador de tu jardín, sino a todos los pecadores. Los pecadores se sintieron atraídos hacia él porque sabían que los aceptaba a pesar de su condición pecadora. Odiaba el pecado, pero amaba al pecador. Exacto. Y al amar al pecador, no sintió la necesidad de denunciar su pecado. Ya sabían que eran pecadores. Lo que les dio fue amor y aceptación, y eso es lo que nosotros también podemos hacer. Es el trabajo del Espíritu Santo condenar, no el nuestro. Nuestro trabajo es mostrar el amor y la aceptación de Yahushua, tratando a todos con la misma bondad amorosa que Él lo hizo, siempre y cuando sean oyentes sumisos y no violentos. Si eres rechazado, da la vuelta. Dale la espalda, sacude tus pies y continúa, no permitas que te tienten al pecado. Escucho lo que estás diciendo y es hermoso. En Romanos 12:9, Pablo nos dice que debemos aborrecer lo malo y aferrarnos a lo bueno. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que Pablo en realidad diferenciaba entre los no creyentes y los que eran creyentes, y todavía estaban involucrados en el pecado conocido. Saber que estás pecando y no hacer nada es muy peligroso. Leamos 1 Corintios 5, versículos 9 al 13. Dice: en mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución. Y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los que en este mundo se entregan a la prostitución, o son ávaros, ladrones, idólatras, pues para lograrlo tendrían que salirse del mundo. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que, llamándose hermano, se entrega a la prostitución, o sea ávaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón. Con gente así ni siquiera coman juntos. No me toca a mí juzgar a los de fuera. Yahuwá será quien los juzgue. Pero ustedes ya están juzgando a los de dentro. Expulsad a ese pecador de en medio de entre vosotros. Entonces, aquí Pablo está diciendo que la persona malvada con la que no debemos asociarnos son aquellos que dicen ser creyentes, no aquellos que no dicen ser creyentes. Ahora, como cada uno debe cumplir con esto en su propia vida individual, porque es un asunto que es mejor dejar entre Yahuwá y el individuo. Si se lo preguntas, él te enseñará qué hacer en cada situación. Hay una cita que leí recientemente de uno de mis autores favoritos. Lo leí de nuevo recientemente. Dice: Yahuwá no nos ha puesto en el mundo para ser jueces, sino para manifestar la misericordia de Cristo. Es la manera de actuar de Satanás, llamar la atención sobre las faltas de otros pecadores. Pero no es la manera de Yahuwá, porque Él ha dado un tiempo hasta la 4ª generación, para que individualmente no alineamos con su voluntad. Cristo es el único verdadero que puede leer el alma, el único que puede medir el arrepentimiento y conocer su valor genuino. Y el hombre que asume la responsabilidad de juzgar al pecador será contado en mayor culpa. Debemos hacer todo a la manera de Yahuwá, no a nuestra manera. Y si nos equivocamos, es mejor que sea del lado de la misericordia en lugar del lado de la severidad. Cristo se identifica con la humanidad en cada detalle de la experiencia. Tenga cuidado con la forma en que trata con las mentes humanas. Cristo ha pagado el dinero del rescate por cada alma. La próxima pregunta viene de... no sé de quién viene ni de dónde. Es anónimo, pero es una gran pregunta. Y creo que todos hemos luchado en un momento u otro. La persona escribe: hice algo que sabía que estaba mal, y ahora estoy atormentado con sentimientos de culpa e indignidad. Pequé a sabiendas y ahora desearía no haberlo hecho nunca. ¿Hay alguna esperanza para mí? ¿He perdido mi salvación? En primer lugar, quiero decir que pecar a sabiendas no es lo que te mantendrá fuera de los cielos cuando Yahushua regrese. Se nos dice que Eva fue engañada, pero Adán no. Oh, es cierto. Pecó a sabiendas, ¿no es así? Sí. Así que pecar a sabiendas no es lo que te mantendrá o mantendrá a nadie fuera de los cielos. Eso ya pasó. Hoy negarse a arrepentirse y continuar en rebelión, rechazar el perdón ofrecido, mantendrá a una persona fuera del cielo. Leamos Revelaciones 12, versículos 9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz que decía en el cielo: ahora ha venido la salvación y el poder, y el reino de nuestro Teos, o Dios, y el poder de su Cristo, porque ha sido derribado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestros Teos de día y de noche. Notemos cómo se le llama a Satanás aquí.
El acusador de nuestros hermanos, el autor de esta carta, está inundado de culpa porque Satanás lo está acusando. Satanás lo está acusando de pecar a sabiendas. Una gran carga coloca en sus hombros. Pero todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahuwah, desde la caída. Pero es por eso que Yahuwah envió a Yahushua, para buscar y salvar a los perdidos. Es muy cierto. Quiero decirles esto, y se lo digo a todos, porque todos hemos pecado. Si te sientes abrumado por la culpa, tómalo como una señal de aliento de que no es demasiado tarde para ser salvo. El tiempo de prueba aún no ha finalizado. El mero hecho de que estés luchando con sentimientos de culpa dice que todavía hay esperanzas para ti, porque si tu corazón estuviera verdaderamente endurecido por el pecado, si fuera demasiado tarde para ti, no te sentirías así. Deje que la atracción del Espíritu Consolador de Yahuwah lo guíe, corra hacia Él solito y pídale que lo libere de esa culpa. El pecado imperdonable es rechazar la salvación hasta que su corazón ya no le importe más. Reconozca que esos sentimientos provienen de Satanás, el acusador, de los hermanos. Él sabe que todos los que acudan a Yahuwah serán aceptados y perdonados. Por lo tanto, Satanás hace todo lo posible por destruir la fe de cualquiera que vea cuyos corazones se inclinen hacia la verdad y la justicia. Al que a mí viene no lo echo fuera. Juan 6:37. Amén. Él está en el negocio de salvar a los pecadores, amigos. En eso es lo que Él se deleita en hacer. Para terminar, me gustaría agregar solo una promesa bíblica más. 1 Juan 1:9. Estoy seguro de que lo has memorizado. Ah, sí. Es uno de mis favoritos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos devolverá a donde hubiéramos estado, como si nunca hubiéramos caído. Si vuelve a sentir la tentación, no significa que no haya sido perdonado. Simplemente significa que se le está dando una segunda oportunidad para elegir ahora con la fuerza de Yahuwah. Todos podemos elegir lo correcto. Bueno amigos, volvemos después de un breve descanso mientras escuchen la promesa diaria de hoy. Hola amigos, les habla Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Cuando era niño, mis padres me llevaron a una playa muy famosa. Está en la costa de California de los Estados Unidos y se llama Pell Beach. Ahora obviamente muchas playas en el mundo tienen guijarros, pero lo que hace que Pell Beach sea tan famosa y que atrae a turistas de todo el mundo es la acción de las olas en ese lugar. El golpe despiadado de las olas atrapa las rocas ahí. Las piedras ruedan y ruedan juntas, unas contra otras, y contra el barranco a lo largo de la orilla. El resultado son piedras redondas, lisas y bellamente pulidas. Los turistas recogen estas piedras, se las llevan a casa y las exhiben con frecuencia. Todavía recuerdo cuando era niño lo emocionado que estaba al encontrar algunas piedrecitas de ojos de tigre entre el cuarzo. Solo un poco más arriba de la costa, en la punta del barranco, hay una pequeña cueva tranquila, protegida de las tormentas de los golpes en los barrancos. Si sigues hay una playa llena de piedras que los turistas no han tocado. De hecho, casi nadie ve ahí, prefiriendo la tempestuosa Pell Beach. La diferencia es que las rocas están un poco más arriba de la costa, no son más que otras piedras de la playa. Las tranquilas aguas de la cala protegida no tienen el mismo efecto que las mareas tormentosas de Pell Beach. Como resultado, las rocas de la costa conservan sus ángulos agudos y su exterior opaco y áspero. Solo en Pell Beach las piedras se muelen y se pulen por las tormentas y las mareas hasta que quedan lisas y pulidas. Cuando las tormentas de la vida te hagan sentir maltratado, adolorido y cansado, recuerda que hay un propósito detrás de cada tormenta. Yahuwah nunca te guiará por ningún camino que no elegirías por ti mismo si pudieras ver el futuro como Él. Malaquías 3 nos dice que Yahuwah es como fuego purificador y como jabón de los lavadores.
y se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los purificará como oro y plata, para que ofrezcan a Yahuá ofrenda en justicia. Malaquías 3:2-3. Es una promesa, no te dejará en el feísmo y la deformidad del pecado, con amor e infinita compasión. Yahuá te purificará de toda escoria, pulirá la superficie rugosa y alisará los ángulos ásperos e implacables. Y cuando haya terminado, se alegrará mucho porque en ti verá su propio reflejo. No se desanime cuando no refleja perfectamente la imagen de Yahuá. No es su trabajo purificar la escoria. Tu parte es rendirte al proceso y seguir rindiéndose. Confía en que aquel que ha comenzado una buena obra en ti la terminará. 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahuá mediante los méritos de Yahushua el ungido. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Nutrición para la mente y conciencia. El amor de Yahuá por los homosexuales. Las palabras más hermosas como jamás haber caído en oídos humanos son las palabras que Yahushua habló a la mujer sorprendida en adulterio. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Escritura dice claramente: porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. El Hijo, que es el juez, no condena a nadie, porque mientras que el Padre y el Hijo odian el pecado, aman al pecador. Desafortunadamente, muchos de los que toman el nombre cristiano, los que dicen estar viviendo como Cristo en la vida, a menudo no siguen el ejemplo establecido por Yahushua, condenan y juzgan a otros cuyos pecados difieren de los suyos, supuestamente menores pecados. Tal vez en ninguna otra parte, en esta triste verdad demostrada tan claramente como en el tema de la homosexualidad. La homosexualidad se define como el acto de la relación sexual entre personas del mismo sexo. La Escritura está en abundancia clara que la participación de un acto homosexual es un pecado y una abominación. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 18:22. Si un hombre se acuesta con varón como con mujer, abominación hicieron. Levítico 20:13. Y hubo también sodomitas, prostitución de un culto masculino, en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones de Yahuá había echado delante de los hijos de Israel. 1 Reyes 14:24. Es natural para el caído corazón humano juzgar a los demás, mientras pasando por alto sus propias fallas. Por lo tanto, muchos de los que no son homosexuales usan las Escrituras como un hacha para atacar a aquellos que miran por menos, ignorando las muchas otras áreas en su vida que la ley también condena. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Yahuá? No se deje engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Yahuá. 1 Corintios 6:09-10. La homosexualidad es un pecado como la fornicación, el orgullo, el egoísmo, el alcoholismo, el robo y cualquier otro pecado que podría ser listado. Como un padre amoroso, Yahuá aborrece el pecado por lo que se hace su hijo amado. Pero como padre amoroso, Yahuá aún ama al pecador. Yahuá ha dado a sus leyes para que las mentes de la humanidad caída sean iluminadas a entender cómo encontrar la felicidad y alegría duradera, así como las acciones rechazan como causa del dolor y sufrimiento.
Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para asesinos de padres y asesinos de madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la santa doctrina, según el glorioso Evangelio del bendito Yahuwah, que a mí me ha sido encomendado. 1 Timoteo 1:8-11. Ningún pecador, independientemente de cuál sea el preciso pecado, entrará en el cielo. Todos los que quieran ser salvos deben ser purificados y limpios aun cuando Yahushua es puro y limpio. La homosexualidad, como con todos los demás pecados, debe ser entregado a Yahushua si uno quiere heredar la vida eterna. Porque la ira de Yahuwah se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo tanto, Yahuwah los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí mismos. Por esta razón, Yahuwah los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1:18, 24, 26, 27. Dentro de las sociedades corruptas de Occidente, la homosexualidad se está volviendo más y más común. Algunos gobiernos están incluso ampliando la definición de matrimonio para permitir las relaciones homosexuales. La homosexualidad ha existido desde tiempos antiguos. Menos de 400 años después del diluvio, los hombres de Sodoma y Gomorra fueron reconocidos por su predilección a la homosexualidad, con el término sodomita, que baja a través del tiempo como un término para la homosexualidad masculina. En los países musulmanes, el sexo homosexual es un crimen que todavía está penado con la muerte. Sin embargo, ha habido un aumento en la homosexualidad en los últimos años en todos los países. Confusión de género. Se ha reportado entre los escolares de primaria que lloran haber nacido en el cuerpo equivocado. Las causas de la homosexualidad son variadas. Mientras que algunos lo eligen como un estilo de vida alternativo, mucho más ser homosexual debido a los abusos sexuales sufridos en la infancia y aún más, simplemente nacen con esas tendencias. Estudios recientes han demostrado que el hecho espantoso de que hay altos niveles de la hormona femeninos, estrógenos, en los ríos de América del Norte. Además, porque la mayor parte de las conservas se rayan con bisfenol A. Aún más hormonas femeninas se sueltan en los alimentos consumidos por multitudes. La mayoría de los contenedores de plástico y botellas de agua también contienen este ingrediente altamente contaminante, lo que contribuye aún más a los niveles de estrógeno que entran en la población. Yahuwah no culpa a nadie por ser homosexual. Referencias de la Biblia a la homosexualidad como pecado siempre se centran en el comportamiento, no en la condición. Haber nacido homosexual o tener demasiado de la clase incorrecta de hormonas para su género debido a las influencias del medio ambiente no es condenado a la vista del cielo. No es más que el resultado de vivir en un mundo pecaminoso. Sin embargo, como con cualquier otro pecado, no le da licencia para participar activamente en ese pecado. La definición bíblica del matrimonio es clara, se trata de ser entre un hombre y una mujer. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una sola carne. Efesios 5:31. Esta es la norma de Yahuwah para el matrimonio, y es el estándar de todos los que aman la ley divina debe presentar. La realización y compañerismo todos buscan en una pareja. De por vida solo puedes encontrar en Yahuwah. Los hombres y mujeres homosexuales, al igual que sus homólogos heterosexuales, que no están casados, deben optar por permanecer célibe, confiando en Yahuwah que provea de su satisfacción emocional y sexual. En nuestra página web tómese el tiempo de leer La vida soltera, los secretos del ser realizado. Yahushua les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado.
porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mateo 19, 11, 12. Yahuwá aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esta debe ser la actitud de todos los que dicen ser hijos de Yahuwá. Con demasiada frecuencia los cristianos, santurrones, han condenado los pecados obvios de la homosexualidad, la embriaguez y el libertinaje, mientras que dentro de sus propios corazones el orgullo, el egoísmo y el amor del mundo reinan sin control. En la Biblia, la homosexualidad se castiga con la muerte al igual que la glotonería. Pero hoy en día la homosexualidad es rechazado, mientras que el glotón es dado píldoras de dieta y simpatía. Así como nadie debe juzgar a otro por tener la piel o el pelo de diferente color o haber heredado diferentes tendencias pecaminosas, no se debe juzgar a un homosexual. Todos somos pecadores y todos tienen igualmente la necesidad de un Salvador. Si usted está luchando con el pecado en su vida, ya sea en tendencias cultivadas o heredadas sobre las que usted no tiene control, Yahushua es su solución. Su invitación es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28, 30. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto habrán eventos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwá ha revelado a través de las profecías lo que depara el futuro. Revelaciones 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastará la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos, se producirá hambruna y pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Revelaciones 9 revela que los demonios, los ángeles caídos de Satanás, se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta advertencia de la invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos y cuando se aplique la marca de la bestia habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwá no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Revelaciones 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedentes en la historia de la humanidad. En un sentido son muy real. Estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte: He aquí, Yahuwá vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el fin de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren y levanten la cabeza, porque tu redención se acerca. Sí, el final será traumático. Está destinado así. Yahuwá quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este último clímax despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yahuwá es que, más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el don de salvación de Yahuwá. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador, crucificado y resucitado, serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua restablecerá el reino de Yahuwá en la tierra, y él, los redimidos, reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Revelaciones 21:1. Si desea unirse a los redimidos de todas las edades,
viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haga su elección. Acepte la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes. Yo tampoco. Nadie puede. Ve a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar. No mejorará por sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah, de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando acepte esta preciosa invitación, Yahuwah le dará un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama y en Él está segura tu confianza. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en world/chance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 93.30 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Han estado en sintonía con Radio WLC. Este programa, como en los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah, solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en world/chance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los videos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 93.30 kHz, en la banda de 31 metros. Radio World Last Chance, preparando a un pueblo para el pronto retorno del Salvador.